todo se deriva a partir del número cuántico principal, que es n. Aquí está n. Número cuántico principal del nivel k, o sea, el nivel 1, es 1, ¿verdad? Entonces, L toma valores desde L, desde hasta n menos 1. ¿Qué significa esto? Que la L va a tomar valores desde 0, o sea, va a tener un valor de 0 hasta n menos 1, pero pues tengo que sustituir n menos 1. Y esos son los valores que va a tomar mi L. Entonces, dependiendo, miren, aquí la L va a valer 0, dijimos, ¿no? Porque el nivel n vale 1 menos 1, 0. Entonces solamente existirá un valor para el L, que es 0, ¿verdad? Y cuando el valor del número cuántico L sea igual a un 0, significa que eso es una forma S. Recuerdan que el número cuántico de momento angular, L, nos determina la forma de los orbitales, ¿de acuerdo? Entonces, cuando el valor sea un 0, significa que su forma va a ser un S, ¿ok? Siempre. Ahora, el M toma valores de la L. Entonces, como ya tengo aquí el valor de la L, que es 0, recuerden que M va a tomar valores desde menos L, pasando por 0, hasta más L. Entonces, quiere decir que si la L vale 0, ¿cuántos valores para M tengo cuando vale 0? Pues nada más 1, 0, ¿no? Porque no existe el menos 0, ni el 0, ni el más 0, ¿no? Sino simplemente es 0, ¿no? Entonces, simplemente es 0. O sea, el valor de la M aquí es 0. ¿Y qué indicaba la M? Número cuántico de momento magnético. ¿Qué indicaba aquí, Oscar? Le pregunté a Oscar porque no lo vi, ¿eh? A ver, Ariadna, ¿qué indica el M? Tampoco te veo, Ariadna. Brianda, ¿qué indica el M? Ya les voy a poner falta, porque no me contestan, no andan acá o qué. Si no me equivoco, creo que era la forma, era algo relacionado con... Ese era el que acabamos de decir, L. A ver, Johanna. Perdón, Jonathan primero. Era la dirección, ¿no? M habla sobre la dirección, ¿verdad? M habla sobre la dirección en la cual se direcciona el orbital, ¿no? Entonces, habla sobre la dirección. Muy bien. Ok, atentos, chicos, atentos. Y el S, dijimos que era el spin, y teníamos dos opciones. Quiere decir que podemos tener un electrón con spin arriba. ¿Cómo se le conoce el spin? El spin positivo, o también se le conoce como spin negativo, y se pone como una especie de... a ver, permítanme. Está muy feo esto. Se ponen como unas rayitas, como si fueran ganchitos, así, así, hacia arriba. Este es spin hacia arriba, este es spin hacia abajo. Estos son, también se le conoce como spin arriba, spin abajo, se le conoce como más un medio o menos un medio, o también se le conoce como izquierdos y derechos, ¿no? O sea, derechos son positivos, izquierdos son negativos. O sea, hay varias opciones, ¿no? Pero aquí el asunto es que tenemos dos opciones aquí, porque solamente recuerden que había un principio que decía que no podemos tener un par de electrones con los 4 números cuánticos iguales. ¿Ok? Entonces, en este caso, ¿cuántos electrones podemos meter en el subnivel? 2, ¿verdad? Dijimos. 2. ¿Y cuántos electrones podemos meter en el nivel completo? Pues 2 también, porque el nivel 1 solamente tiene un subnivel, ¿verdad?
y aquí queda como más un medio y menos un medio. Entonces hay 2 electrones. Ahora sí, vamos con el siguiente. En el caso del L, en el nivel L, que es el N igual a 2, ¿cuántos valores de L tenemos? Pues tenemos 2 valores, vean, 0 y 1. ¿Por qué? Porque es hasta N menos 1. Y si N menos 1 es 2, 2 menos 1, 1. Entonces quiere decir que tenemos el valor de 0 y el valor de 1. Y aquí para cada valor tenemos que sacarle sus números cuánticos. Lo mismo. ¿Cuánto vale M cuando L vale 0? Pues 0, ¿verdad? ¿Cuánto vale es el spin? Pues 2. Entonces, ¿cuántos electrones podré meter aquí? 2, ¿verdad? Y en el caso de cuando vale 1, pues M toma valores ahora sí de menos 1, 0 y más 1. Recuerden que esto es el L, ¿no? No es un número, esto de aquí arriba es L, es el número cuántico L. Entonces, quiere decir que como la L vale 1, entonces va a ser desde menos 1, 0 y más 1. Ahora, ¿cuántos spines diferentes tendremos aquí en cada uno de estos subniveles? Pues aquí puedo tener uno arriba, uno abajo. Entonces quiere decir que aquí tengo 2 electrones. Aquí puedo tener uno arriba, uno abajo. 2 electrones. Y aquí, uno arriba, uno abajo, 2 electrones. Entonces, quiere decir que voy a tener ahora por cada valor de este, más menos un medio para cada valor de M. ¿Sí? O sea, cada M va a tener un más menos un medio, más menos un medio, más menos un medio. Capacidad electrónica del subnivel. ¿Cuántos electrones caben en el nivel 2S? 2. Entonces aquí hay 2 electrones y ¿cuántos caben en el nivel 2P? ¿Cuántos caben en el nivel 2P? Isabela. 6. O ya la tenías levantada desde antes, Isabela. Ah, perdón, no la bajé, era hace ratito. Okay. Entonces, Son ¿cuántos? 6, ¿no? 6, ¿verdad? Entonces, quiere decir que en el nivel, cuando, fíjense bien, cuando el número cuántico principal vale 2, su L vale 0 y su M vale 0, ¿cuántos electrones podemos meter? 2. Cuando el número cuántico principal vale 2, pero su L vale 1, los valores de M son 3 valores, menos 1, 0 y más 1. ¿Y cuántos electrones podemos meter en cada uno de estos? Pues 2. Entonces quiere decir que el nivel, el subnivel 2P puede albergar hasta 6 electrones. Ahora, ¿cuánto es la capacidad máxima del nivel 2? O sea, ¿cuántos electrones podemos meter en el nivel 2? Pues la suma de ellos, ¿no? O sea, 8. Ahora, vamos con el 3, con el nivel 3. Recuerden, si N vale 3 aquí, ¿cuántos valores toma la L? Desde 0 hasta N menos 1. ¿Cuánto es N menos 1 si N vale 3? Pues sería 2, ¿verdad? Entonces quiere decir que si es N menos 1, o sea, sustituyo aquí en la ecuacioncita de aquí arriba, vean, hasta N menos 1. Entonces, como la N vale 3 menos 1, quiere decir que voy a tener valores hasta el nivel 2, empezando por 0, o sea, 0, 1 y 2. Y recuerden que cuando la L vale 0, ¿qué forma es? Pues es un orbital S. Y fíjense cómo en todos los orbitales S siempre va a valer la L 0. La L vale 0 y es un orbital S. Porque ¿qué definía el L? La forma, ¿se acuerdan? La forma. Ahora, cuando un orbital vale 1, o sea, su L vale 1, ¿qué forma adquiere? Ah, pues una forma P, ¿no? Porque los orbitales P son diferentes a los orbitales S. ¿Y qué forma adquiere en el nivel 3 cuando la L vale 1?
pues también P, ¿verdad? Solamente que en la configuración electrónica siempre decimos 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, ¿no? Nunca hablamos de número, sino tendríamos que decir 3, 0, ¿verdad? En lugar de decir 3S, tendríamos que decir 3, 0, porque son números cuánticos. Al final, la configuración electrónica es una traducción o como un arreglo de cómo se van llenando los niveles en el átomo, ¿no? ¿Ok? Bien. Ahora, ¿cuántos valores va a tener el 0 para el nivel 3 en M? Pues nada más uno, ¿verdad? Que es 0. ¿Cuántos valores va a tener el P? Pues menos 1, 0 y más 1, ¿verdad? ¿Y cuántos valores va a tener el D? A ver. 5, dice José. ¿Cuáles serían, José? Menos 2, menos 1, 0, 1 y 2. Exacto. Entonces quiere decir que en los orbitales D, ¿cuántos electrones podemos meter como máximo en un orbital D? Serían hasta 10. Hasta 10 electrones, ¿verdad, Soren? Porque tenemos, recuerden que en cada uno podemos meter un spin arriba, un spin abajo, 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 un spin arriba, un spin abajo. Entonces, si son 5 orbitales, entonces tendré hasta 10 electrones en un orbital D. Por eso el D es D10. Por eso el S es S2. El P es P6. El D entonces es D10. ¿Ya vieron? Entonces, para cada valor de M, un más menos un medio. Y aquí están los valores de los subniveles. Vean, cuando vale 0 o cuando la M vale 0, pues serán 2 electrones. Cuando la M tiene 3 valores, o sea, menos 1, 0 y más 1, pues tendrán 6. Y cuando la L vale menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2, valdrá 10. ¿Ok? A ver, necesito que esta tablita me la completen, pero no quiero que la vean en la red. Quiero que la traten de hacer ustedes. O sea, lo mismo que hicimos ahorita, pero quiero que ustedes la terminen, ¿ok? Esa va a ser como una tarea que vamos a poner ahí en el grupo, ¿sale? Es tarea. Esta tiene que ser para mañana, o sea, no va a ser muy complicada, ¿ok? Lo que sí quiero hacer ahora es que veamos un videito de los números cuánticos. Ah, trampa. A ver si lo abre. A veces el audio es un poquito malo. Si no se alcanza a escuchar bien, me dicen, ¿eh? Pero a veces ya está malo el audio, ¿no? Del video. Pero donde quiera que sea en el universo, el átomo. Ahora sí. Entonces quiero que veamos este videito, ¿sale? Para que le pongan atención. Aquí van a explicar qué son los números cuánticos, cómo son sus formas y de dónde dedujeron estos números cuánticos, que es de lo que hemos hablado. Obviamente con otras palabras más bonitas, porque pues yo no soy un tan buen presentador, pero aquí nos van a dar una muy buena explicación, ¿no? Así que ahí va, sale. Pero donde quiera que sea en el universo, el átomo de hidrógeno no se encuentra siempre en su estado más bajo de energía. El átomo cuántico, como el modelo de Bohr, tiene una energía diferente para cada valor entero del número n. Esa energía resulta de la forma de la nube del electrón. Para n igual a 1, llamado estado fundamental, la forma es una nube simétrica, la misma en todas las direcciones. Para n igual a 2, hay un estado con una nube esférica doble, una dentro de la otra.
Pero para el mismo valor de n y por tanto para la misma energía, hay también un estado con una nube en forma de rosquilla que casi recuerda una órbita. Ese estado tiene otro número entero, L igual a 1 asociado a él. N y L se denominan números cuánticos, y como la nube realmente no es una órbita, recibe el nombre de orbital. Por ejemplo, hay otro orbital con los mismos números cuánticos, n igual a 2 y L igual a 1. La misma n significa la misma energía, y la misma L quiere decir el mismo momento cinético. En mecánica clásica, todas las órbitas tienen un momento cinético determinado. En mecánica cuántica, algunos orbitales tienen momentos cinéticos positivos, comenzando por el valor más pequeño permitido, un poco más que h con barra, pero la componente vertical es exactamente igual a h con barra. Eso es para un orbital con L igual a 1. Sin embargo, aunque la componente vertical está exactamente determinada, la dirección real del momento cinético es completamente incierta. Puede estar en cualquier lugar de la superficie de este cono. Y en vez de estar en una órbita, el electrón está en un orbital con forma de rosquilla. Así que para n igual a 2 y L igual a 1, el orbital atómico es una rosquilla alrededor de un eje vertical. El momento cinético está en cualquier parte sobre la superficie de un cono con el mismo eje, y su componente en la dirección del eje es exactamente h con barra, pero esa no es la única posibilidad. Con los mismos números cuánticos n y L, el momento cinético podría ser horizontal. De hecho, podría apuntar en cualquier dirección en el plano horizontal. Entonces su componente vertical es exactamente 0, y su orbital no es una rosquilla, sino dos nubes, una arriba y otra abajo, a lo largo del eje. Y finalmente, su momento cinético podría estar oblicuo hacia abajo, produciendo una imagen simétrica del orbital del estado superior. Así, con la misma energía y el mismo momento cinético n igual a 2 y L igual a 1, hay tres estados cuánticos distintos. Se podrían llamar superior, medio e inferior, pero en vez de eso se da a un nuevo número cuántico m los valores +1, 0 y -1. Y por supuesto, la historia no termina aquí. Para n igual a 3 hay un nuevo conjunto de orbitales. Esferas concéntricas para L igual a 0. Rosquillas concéntricas para L igual a 1. Y también nubes dobles arriba y abajo. Estas corresponden de nuevo a m igual a 1, 0 o -1. Pero ahora L puede ser igual a 2. Esos estados vienen en una versión simple de rosquilla. Una nueva variedad con una rosquilla arriba y otra abajo. Y otra formando una rosquilla y dos nubes. Esas corresponden a m igual a +2, +1, 0, -1 y -2. Y ahí está la arquitectura básica de todos los estados cuánticos del átomo de hidrógeno. N puede ser cualquier entero positivo, comenzando por el 1. Y para cada n están permitidos valores enteros de L, desde 0 hasta n-1. Finalmente, para cada L, m puede ir desde -L hasta +L. Esta misma estructura básica valdrá para describir no solo todos los estados posibles del átomo de hidrógeno. Servirá también para explicar los de todos los elementos químicos de la tabla periódica entera. Muy bien. Entonces, el movimiento cinético se refiere a precisamente a conocer el dónde se encuentra ubicado este electrón, y ahí hablaron de algo específico. Nosotros habíamos hablado del electrón como una onda, ¿se acuerdan? Habíamos hablado como una partícula. Normalmente nosotros los electrones, bueno, al menos yo todavía me los imagino como un puntito, ¿no? Que anda por ahí
dando vueltas por todos lados, como si fuera una lucecita, ¿no? Pero resulta que los físicos no interpretan como tal, así como nosotros los químicos. Ellos se imaginan al electrón como una nube, ¿no? Por eso hablábamos del término de una nube. Entonces ellos se imaginan al electrón como una especie de un gas confinado en una región en el espacio. O sea, y esa región en el espacio donde se puede encontrar ese gas es el electrón, o más bien, esa región en el espacio donde se puede encontrar ese gas es el orbital, ¿no? O sea, eso es la probabilidad para encontrar el electrón. Entonces, vamos a continuar entonces para que ya quede terminada esta parte. Aquí está lo que hablábamos, ¿no? Del científico que hablaba del principio de exclusión. El principio de exclusión de Pauli indica que ningún par de electrones de cualquier átomo puede tener los 4 números cuánticos iguales, ¿no? Entonces ya dijimos que no podemos tener 2 electrones con los 4 números cuánticos iguales, ¿verdad? Entonces, eso es una regla, ¿no? Y también hay algo que se conoce el principio de Aufbau. El principio de Aufbau dice que los orbitales que se llenarán primero serán aquellos cuya suma de n más l sea menor. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes saben por qué se acomoda primero el orbital 4s antes que el orbital 3d? Cuando ustedes hacían la configuración electrónica, no sé si recuerden, en la configuración electrónica, vean, aquí hay una configuración electrónica arriba. Aquí se las puse, ¿no? ¿Sí lo ubican? Entonces, la configuración electrónica siempre la hemos dicho así: 1s2, 2s2, 2p, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. ¿Por qué va primero un nivel 4s2 antes que un nivel 3d10? ¿Se han preguntado alguna vez por qué ocurre esto? ¿O saben por qué ocurre esto? La respuesta tiene que ver, bueno, les daré chance de que respondan, si alguien tiene la respuesta. ¿No? Bueno, la respuesta tiene que ver con algo que se llama el principio de construcción de Aufbau. El principio de construcción de Aufbau, estas son las siglas de los científicos que propusieron este principio, ¿no? Entonces, el principio de construcción de Aufbau, precisamente por eso se llama construcción. ¿Pero construcción de qué? Pues recuerdan que en el video hablaba de, aquí está la arquitectura básica del átomo de hidrógeno, pues la arquitectura de cómo están acomodados los orbitales atómicos. Y dice que esa misma configuración que está para el átomo de hidrógeno, porque fue para la cual fue propuesta con el átomo con el modelo atómico de Schrödinger, esa estructura básica también aplica para los demás elementos en la tabla periódica. Entonces, por eso es que podemos hacer la configuración electrónica de cualquier elemento en la tabla periódica, siguiendo estas reglas, ¿no? Entonces, si ustedes se fijan aquí, ¿por qué es esto? Vean qué dice el principio de construcción. Aquí, observemos. Dice, el principio de construcción dice, los orbitales que se llenarán primero. ¿De qué se llenan los orbitales? Hay que interpretar un poquito. ¿De qué se llenan los orbitales? ¿De electrones? De electrones. Entonces estamos hablando de que los orbitales que se llenarán primero de electrones, ojo, serán aquellos cuya suma de n más l, que es n y que es l. Los números cuánticos. Los números cuánticos. ¿El número cuántico cuál, Naiden? Es n. Número cuántico N. Principal. ¿Número cuánto? Ajá, número cuántico principal. ¿Y el L? Número cuántico de momento angular. Número cuántico de momento angular, ¿verdad?
Ahora, recuerdan que en la tabla que acabamos de hacer, el L tiene valores, ¿no? Y también representaba una forma, o sea, el nivel, el orbital S, el orbital P y el orbital D, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ahora, pero ¿cuánto es el valor de un orbital S? ¿Cuánto vale un orbital S? ¿Cuánto valía la L de un orbital S? 0. Cero. Cero. Entonces, fíjense bien qué nos está diciendo el principio de construcción. El principio de construcción dice, los orbitales que se llenarán primero serán aquellos cuya suma de n más L sea menor. ¿Qué quiere decir? Que si yo sumo el número cuántico principal n más su número cuántico de momento angular L, y si esa suma me da menor, quiere decir que ese orbital se va a llenar primero. Entonces, comprobemos esto. Veamos. Si se fijan aquí, el número cuántico, voy a ponerlo aquí, así, para que se vea. Ahí se ven bien los números, ¿sí se alcanzan a ver? Sí. Ok. Permítanme un segundo. No quiero interferir con sus respuestas, así que los vamos a quitar. Para que ustedes observen precisamente y razonen sobre esto que estamos diciendo. A ver, fíjense bien. La configuración electrónica va así, ¿no? Es 1s2. Ok. ¿Qué significa el 1s2? Número cuántico principal, 1. O sea, la n, ¿cuánto vale aquí? La n vale 1, ¿no? La n vale 1, ¿no? Porque aquí 1s2. ¿Qué es el 1? El número cuántico principal. Entonces, ¿cuánto vale el número cuántico principal n? Aquí. 1. ¿Cuánto vale la L? 0. 0. Dijimos que un orbital S vale 0 su L. ¿Estamos de acuerdo? ¿O todavía no lo asimilamos? ¿Sí? Entonces, la L vale 0, entonces le llamamos S. ¿Sí? ¿Ok? Entonces, si sumo, como dice el principio de construcción, dice que sume n más L, y el que sea menor va a ir primero en la configuración electrónica. Entonces, ¿cuánto es la suma de n más L aquí? Pues si sumo 0 más 1, ¿cuánto da la suma? 1, ¿verdad? 1. Ahora vamos al orbital. Ahora, ¿cuál sigue? Vamos a ver. El 2s2. ¿Cuánto vale la n para el 2s2? 2. La n vale 2. ¿Y cuánto vale su L? 1. Su L vale 1. ¿1? ¿Su L? ¿Cuánto vale su L? ¿Cuánto vale una S? No. ¿Cuánto vale? Ah, no, 0, 0. 0. 0. Acuérdense que los orbitales S siempre valen 0. ¿Sí? Los orbitales S siempre valen 0. ¿Estamos de acuerdo? Itzia, adelante. Tengo una duda. ¿Los orbitales S siempre valen 0 para L únicamente o puede...? Es que el orbital S es el L, Ah, pero también puede ser un P. El L también puede ser un P. El L puede ser un D. El L puede ser un S. Pero ¿qué es lo que te define a ti que es un orbital S, P o D? El valor de la L. Si se fijan aquí, cuando vale 0 es un S. Cuando vale 1 es un P. Cuando vale 0 es un S. Obviamente estamos hablando de un número cuántico diferente, ¿verdad? Por eso dice 3, pero ¿por qué 3? Ah, porque estamos en el nivel 3. ¿Estamos de acuerdo? y él es el subnivel. Él es el subnivel. Pero ¿qué es lo? Por eso les decía, ¿qué define el L? El L define la forma. Y se acuerdan que les dije, ¿cuál es la diferencia entre el orbital 1s y el 2s? La forma. No, el número... Ay, ¿cómo era?
Si el número, ¿qué indica? tamaño. El tamaño, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el n define su energía y su tamaño. Entonces, si el n es más bajo, pues va a ser más chiquito el orbital. Si el n es más grande, pues es la misma forma, pero más grandote. Fue cuando dijo lo de las esferas, ¿no? Que una era Así chica, es. otra más grande. Exactamente. Entonces, ahora sí, cuando un orbital, cuando yo les diga cuánto vale un S, un P o un D, tenemos que entender que eso es un número, solamente que nosotros en la configuración electrónica le ponemos letra, ¿no? Le ponemos letra en lugar de ponerle un número, pero esa S, SP y SD está hablando de un valor de un número cuántico. ¿Cuál número cuántico? El L, el de momento angular, ¿no? ¿Sale? Gracias. De nada. Entonces, ahora sí, ¿cuánto vale aquí en el nivel? Ahora sí, perdón, aquí estábamos en el 2S. ¿Cuánto vale el N para el nivel 2S2? El N, 2. ¿Cuánto vale su L? 0. ¿Y cuánto nos da la suma? 2. Entonces quiere decir que la suma aquí nos da 2. ¿Y cuál es más pequeño de los dos? El 1S, ¿verdad? Entonces, por eso dice la regla del principio de construcción. Dice, se llenarán primero aquellos cuya suma de n más l sea menor. Entonces, ¿cuál es menor? El 1S. Por eso el 1S va primero en la configuración electrónica y luego va el 2S. A ver, vamos a ver el 2P. ¿Por qué el 2P va seguido de este? ¿Cuánto vale su N para el 2P? 2. ¿Y cuánto vale su L? 1. Su L vale 1. Entonces, ¿la suma cuánto nos da? 3. 3. Vean cómo va en orden ascendente. ¿Ok? Ahora, prosigamos. ¿Cuánto vale el N en el nivel 3S? 3. 3. ¿Cuánto vale su L al nivel 3S? 0. ¿Cuánto nos da la suma del nivel 3S2? 3. La pregunta aquí, ¿qué hacemos? Porque aquí hay un empate, ¿no? Aquí hay empate y dice 3 y es 3. Ah, ok. ¿Quién rige aquí? El número cuántico principal. ¿Quién tiene el número cuántico principal más grande? ¿El 3S o el 2P? 3S. Entonces, quiere decir que ¿quién es menor? El 2P. El 2P. Aquí rige, cuando hay empate, cuando hay un empate, rige el número cuántico principal, ¿ok? Porque recuerden que el número cuántico principal nos habla sobre la energía, ¿ok? Entonces, quiere decir que si hay un empate en la suma de n más l, aquí el que va a ir menor es el que tenga el número cuántico principal más bajo, ¿ok? Ahora sí, seguimos. 3P. Ah, pregunta, ¿por qué caben 6 electrones en el P, dijimos? ¿Y por qué 2 en el S? Por los espines. Porque cada valor, ¿verdad? De L, ahora cada valor de L tiene tiene un valor de M, ¿verdad? Que era menos 1, 0 y más 1 para el caso del 2P, ¿no? Entonces podíamos meter 2 electrones en cada orbital, ¿verdad? ¿De acuerdo? Ahora sí. Entonces, el siguiente, ¿cuánto vale la N para el 3P6? 3. ¿Cuánto vale la L? 1. 1. ¿Y la suma? 4. 4. Ahora, aquí viene la pregunta que nos hicimos ya para terminar. ¿Cuánto vale el N para el 4S2? 4. ¿Ok? ¿Cuánto vale su L para el 4S2? 0. 0. 0. ¿Cuánto nos da la suma? 4.
Ok, aquí hay un empate entre el 3p6 y el 4s2. ¿Quién va primero? El 3p porque es menor. Número cuántico principal rige. Ahora, veamos, ¿por qué es que aquí se invierten? ¿Por qué va primero el 4 y luego va el 3D? ¿Cuánto vale la N para el 3D? 3. 3. ¿Cuánto vale la N, perdón, la L para el 3D? 2. 2. Un D vale 2. ¿Cuánto da la suma? 5. 5. 5. Ahora, ¿cuál es primero? ¿Cuál va 4s primero? porque es más 4S2 pequeña y la suma. luego 3D 10. ¿Ya vieron? Por eso es que esto, el principio de construcción en realidad nos está diciendo cómo podemos armar la configuración electrónica. O sea, no nos la tenemos que aprender de memoria. Lo único que tenemos que saber hacer es identificar qué es N, qué es L. Y ya. Sumarlos. Y el que vaya menor va a ir primero. Entonces, esta es la primera opción para aprender configuración electrónica. Les voy a enseñar otras dos opciones para que ustedes aprendan configuración electrónica sin necesidad de aprendérsela de memoria. ¿Ok? ¿Estamos? Bueno, nos lo veremos entonces el día de mañana. Y nada más, última aportación, es que la regla de Hund habla que para valores fijos de energía, los electrones ocuparán la mayor cantidad de orbitales posibles antes de parearse. ¿Qué significa esto? Bueno, voy a escribir aquí. Por ejemplo, en el caso nosotros normalmente escribimos como casillitas. En el nivel 1S2, ya dijimos que hay una casillita. En el nivel 2S2 hay una casillita y en el nivel 2P6 hay 3 casillitas, ¿verdad? Como quien dice. Así. ¿Por qué? Porque en cada una de estas podíamos meter 2 electrones. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, fíjense bien, ¿qué dice la regla de Hund? La regla de Hund dice que para valores fijos de energía, primero se llenarán los orbitales que ocupen más espacio en los orbitales antes de parearse. Quiere decir que si este es mi nivel 2P, en teoría, y lo digo en teoría, este es el PX, PY y PZ. Entonces, estos 3 orbitales en teoría tienen la misma energía. Bueno, y digo, bueno, lo pongo entre comillas, no en teoría. Entre comillas, tienen la misma energía. Entonces, quiere decir que estos son valores fijos de energía. A esto se refiere la regla de Hund. Entonces, quiere decir que en lugar de decir, aquí pongo un electrón, y en lugar de poner aquí el otro electrón abajo, aquí inmediatamente, dice que esto no lo debemos de hacer. Que cuando los valores de energía de estos orbitales están similares o son iguales, quiere decir que antes de parear, tengo que llenar los orbitales. Entonces, si en el último nivel me quedaron 2 electrones, antes de juntarlos aquí en un mismo orbital, primero tengo que llenar los otros orbitales. Entonces, quiere decir que yo tendría dos electrones desapareados. ¿Ok? Y esto es muy importante, porque esto genera propiedades magnéticas en los materiales. Y esto explica una propiedad muy importante, que es precisamente que hay materiales que son diamagnéticos y paramagnéticos. O sea, son susceptibles a campos magnéticos. ¿Por qué? Porque el spin, al no estar con su contraspin, quiere decir que como está viajando y está en movimiento un electrón, genera un campo magnético. ¿Recuerdan que un campo eléctrico siempre genera un campo magnético? Pues resulta que el electrón genera un campo magnético. Y este campo magnético obviamente es susceptible a otros campos magnéticos. Y ahí viene una propiedad súper importante que es los imanes. ¿No? El magnetismo. ¿Por qué hay materiales que son magnéticos? Porque tienen electrones desapareados en sus últimos niveles. Hay materiales que no son susceptibles a campos magnéticos, o sea, tú le quieres pegar un imán y no le pasa nada porque no tiene electrones desapareados en su último nivel. ¿Ok? Entonces, la configuración electrónica nos habla de muchos aspectos importantes. Bueno, ya está aquí porque ya es muy tarde.
Chicos, gracias. Un gusto, como siempre. Nos vemos el día de mañana. Bye, bye. Gracias, profe. Profesor, tengo una duda. Sí. Sobre la tarea en la tabla que acabo de poner, dice que el número cuántico principal, hay uno que es de nivel 5, que tiene el número 5. ¿Cómo se pondría en la L? En la L sería 0, que sería S, 1 que sería P, 2 que sería D, 3 que sería F, y el número 4. Pues esa es una parte importante. ¿Es necesario ese número cuántico extra? Quiero pensar que sí. A ver, hay que pensarlo y proponerlo. Es parte de... Qué bueno que te diste cuenta, Valentín. Igual lo platicamos mañana. ¿Parece? ¿Cómo sería la tarea? ¿O lo platicaríamos? Pues tú propon un número cuántico ahí. Ponle un número y ponle una letra.